Queridas hermanas, queridos hermanos. En esta semana número 5 vamos a estudiar lo que es el capítulo 5 de la comunicación y conflictos. La comunicación viene siendo uno de los recursos más importantes, en especial para resolver conflictos, ya sean conflictos personales o conflictos que tengamos dentro de nuestro hogar. Tenemos que el objetivo principal de examinar la comunicación tanto verbal como no verbal. También tenemos que sea más consciente cómo se comunican ellos y los demás. También tenemos que sentirnos animados a ser un comunicador más eficaz. Explorar la comunicación como parte del proceso de gestión de los recursos, que es lo que estamos viendo en este taller durante el transcurso de estas 7 semanas que dura todo el taller. Tenemos la pregunta, ¿por qué es importante la comunicación como recurso? Tenemos que la comunicación satisface nuestras necesidades, nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades físicas, personales y sociales. Hay investigaciones que demuestran un poderoso vínculo entre las habilidades de la comunicación. Además, las empresas ahora gestionan el flujo de sus comunicaciones a través de muchos canales como las redes sociales y la comunicación de prensa. También tenemos que no importa qué ocupación estemos ejerciendo, necesitaremos tener excelentes habilidades de comunicación. Necesitaremos poder escuchar a los demás y sus necesidades. Necesitamos poder trabajar bien con otros para alcanzar nuestras metas y resolver problemas, que es el objetivo final de los buenos administradores de los recursos. Nosotros como administradores en nuestros hogares necesitamos saber manejar cómo la comunicación puede ser una comunicación efectiva y a la vez cómo es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo es este tipo de comunicación dentro de nuestro hogar? Tenemos que la comunicación puede ser verbal o no verbal. En la comunicación verbal sabemos que es el uso de palabras, es lo hablado o lo escrito, es el lenguaje articulado entre los seres humanos, es el nivel primario de la comunicación, utilización de conceptos, la escritura, la fonética, entre más rápida, una retroalimentación, mayor cantidad de información en menor tiempo. Es decir, todo lo que nosotros expresamos con el habla, con ya sea un lenguaje del habla o un lenguaje escrito. Esa es la comunicación verbal. Ahora tenemos la comunicación no verbal, que es la percibida a través de la vista, el tacto y el olfato, de la conducta humana, consciente e inconsciente. A veces puede ser que uno comunique cosas sin decirlas, solo con gestos o expresiones. Las relaciones interpersonales difieren según el entorno cultural. El movimiento con gestos corporales, el silencio es el canal de la comunicación, apariencia física, postura corporal, para dar una idea. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es lo que emitimos, es lo que transmitimos sin decir una palabra en sí. Ahora tenemos lo que es la resolución de conflictos. ¿Por qué mencionamos comunicación es la única vía para la resolución de conflictos? La resolución de conflictos es el proceso que utiliza 2 o más personas para encontrar una solución a su conflicto. Los conflictos en una relación, ya sean familiar o laboral, pueden ser acontecimientos críticos. El enfoque de la acabar a apoyar una relación. El conflicto, aunque común, puede ser aliviado mediante la comunicación. Siempre y cuando nosotros tengamos una comunicación oportuna, una comunicación lo más pronto posible, siempre vamos a encontrar una salida a la resolución de ese conflicto. Comprender el origen del conflicto nos ayudará a determinar el enfoque a seguir para su resolución.
Por ejemplo, el enfoque que usted adopta con sus niños pequeños que pelean no es el mismo que adoptaría con su hija adolescente que acaba de destrozar el auto de la familia. Y ninguno de los enfoques sería como ustedes lo usarían para tratar a un empleador abusivo. Es decir, que la comunicación es la base fundamental para la resolución de los conflictos. Tenemos, el conflicto ocurre cuando dos individuos o grupos diferentes tienen objetivos diferentes o perciben una situación diferente entre sí. ¿Por qué está ocurriendo este conflicto? ¿Cuál es la causa de este conflicto? ¿Cómo lo ven las dos partes o todos los involucrados dentro de ese conflicto? Algunas de las principales causas del conflicto. Tenemos los siguientes factores. Tenemos en la primera fase que tenemos la información. Diferentes personas o grupos tienen diferentes niveles de información. Es posible que tengamos un nombre de destino, pero no sabemos las indicaciones para llegar al destino. También tenemos el medio ambiente, diferentes personas o grupos que tienen en diferentes entornos ambientales. Es decir, su entorno cultural o dónde está la persona también influye mucho principalmente en estas causas de conflicto o cómo vamos a actuar para la resolución de conflicto. Tenemos las habilidades diferentes en las personas o grupos tienden a ser diferentes habilidades. Tenemos ya las personas que son novatos o una persona versus alguien experto. Entonces siempre este conflicto o manejar este conflicto con las diferencias o diferentes posturas que pueden ser. Tenemos también los valores. Diferentes personas o grupos tienen diferentes valores, objetivos o creencias culturales. La religión es un ejemplo de estos. También tenemos diferentes puntos políticos o diferentes discrepancias por las cuales nosotros podamos entablar una causa principal de este conflicto por cual está estallando este conflicto. Ahora, vamos a poner cuáles son las habilidades de escucha y de retroalimentación. Quizás nunca hayas pensado en aprender a escuchar. No es algo que se nos cruce. Podemos decir que todos tenemos el sentido de la escucha, pero oír no es lo mismo que escuchar. Entonces no es algo que todos sabemos hacer. Aprendemos a escuchar, a dar una retroalimentación a los demás en una habilidad importante en la comunicación. Dar una retroalimentación significa ayudar a otros a aprender, crecer y mejorar. Puede ser difícil corregir y dar retroalimentación a los demás, pero cuando aprendemos, cuando puede ayudarnos como administradores en los recursos familiares. Tenemos, ¿cómo podemos mejorar estas habilidades de escucha? Hay 4 formas importantes de la comunicación que nosotros normalmente tenemos y sabemos: el hablar, escuchar, el leer, el escribir, a pensar toda la formación y la educación que recibimos para, cuando vamos a la escuela, mejoramos nuestras habilidades para hablar. Cuando estamos en una preparación académica, mejoramos nuestras habilidades de leer. Cuando estamos en una preparación académica, en el transcurso de nuestra vida, mejoramos nuestras habilidades para escribir bien. Pero en la vida normalmente no recibimos mucha instrucción en lo que significa técnicas de escuchar, cómo podemos ser unos mejores escuchas, cómo podemos hacer una escucha eficaz, cómo el aplicar estas técnicas, las técnicas de escuchar que aprendemos tienden a caer en la ética de la personalidad, sin establecer los paradigmas o los fundamentos necesarios basados en el carácter que nos permite buscar y comprender antes de ser comprendidos. Las técnicas que podemos proporcionar a las habilidades, pero también se necesita el deseo genuino de comprender a las demás personas. El trabajar en ese conjunto, en esa empatía para aprender a ser un buen escucha. Vamos a ver primero un video que es acerca del hábito 5, que es buscar primero, entender y luego ser entendido. ¿Qué quiere decir? Que el hábito 5 se basa especialmente en escuchar con empatía, escuchar con empatía. Muy a menudo escuchamos
a los demás con la intención de responder. Con empatía es un mundo que ser completamente diferente. Intención con la intención de ir al mundo. Es uno de los más importantes hábitos que un líder puede practicar. Es la clave para resultados efectivos en las relaciones interpersonales, en los equipos y en las organizaciones. Cuando escuchamos con empatía, intentamos entender el punto de vista de la otra persona sin ningún tipo de concebido en mente. Simplemente buscamos entender. Temporalmente sostenemos nuestra perspectiva para ver el mundo a través de sus ojos. Son las personas seguras de sí mismas, las que están bien firmes en la victoria privada, tienen la capacidad para escucharlas. Es importante notar que escuchar con empatía no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo. No es acerca de resolver o arreglar, de citar a alguien. Es simplemente entender otro punto de vista y sentimiento. Lo que ocurre cuando usted escucha con la única intención de hagamos una presentación para entender el personas. Digamos que soy la secretaria y usted es mi madre o mi padre. ¿De acuerdo? Estoy harto de la escuela. No sé por qué. Es una completa y total pérdida de tiempo. Estás frustrado porque la escuela toma mucho tiempo y sientes muchas desperdicios. Lo es. Sí. Yo no sé por qué debería quedarme. Entonces salió y el trabajo es bueno. Y usted está feliz con su elección. Sí. Tiene un automóvil, una buena tienda, está aprendiendo muchas cosas. Un negocio de hecho. De veras. Así que estás pensando que te gustaría dejar la escuela. No, porque no, yo creo que él aprendió, estoy aprendiendo. Y todo lo que tengo que hacer es lograr que motives a mujer y quizá puedo Resolvería tu problema. me daría la oportunidad de hacer algo y ganar dinero, tal vez comprar un auto y de no me molesta de lo de la escuela. El problema es que no sé si se trata tanto de ello que me hace pensar. Te hace pensar que está feliz con su elección o si se arrepintió por dejar la escuela. Yo no sé por qué habla tanto de eso. Cada vez que estoy con él, Creo que no estás seguro si eso es lo que piensas. Una parte de ti quiere y la otra parte no está segura. no sé, tengo dificultades con algunas cosas. Es embarazoso aparte de ello. Siento que estás muy desconcentrado por esto. Así es. ¿No quieres que papá se entere? Digo, tú sabes cómo él habla siempre de la educación. Ay, rayos, si supiera, ya tomé una prueba y me ubicaron en el nivel de cuarto grado. Dura, y me doy cuenta de que las clases que me daban son las que requieren mucho. Eso te impresionó mucho. Tremendamente. Aún no me recupero, francamente, y hace más de una semana. Necesito mucho valor para venir a hablar contigo. No sé, Eso sí te lastimó. no tienes idea cuánto. Imagino hablar. No tenemos a veces un problema porque no se lo esto bueno. No quieres dejar la escuela y decepcionar a papá. Tienes experiencia. Me encantaría explorar más de esto contigo. Observen. Muchas personas que se empatía toma mucho tiempo. La empatía es
se trata de lo que ocurre dentro de la persona. En lugar de toman demasiado tiempo y es solo establecer empatía con mi sentimiento y con mi situación. Estoy dispuesto a dialogar, eso no es la mayoría. Si las personas tienen el espíritu de apertura y son sinceros, el dolor de las personas lleva dentro saldría muy rápido y a menudo lo que verdaderamente puede ayudar. Es así de simple. Todo lo que tiene que hacer es reflejar lo que siente y expresarlo en sus propias palabras. Y como es tan sencillo, simplemente refleje lo que ella siente o dice en sus palabras. Para abrir los corazones y llegar a la Bueno, en este video hemos visto una clave muy importante en la comunicación, que es poder escuchar con esa empatía. Dice, no se trata de escuchar con los oídos, se trata de escuchar también con los ojos y el corazón. Cuando usted y los demás, el significado de que se comunica proviene de estas tres fuentes. Las palabras que se usan, su lenguaje corporal y cómo se dicen las palabras. Escuchar con los significa captar señales no verbales que otra persona está comunicando a través de su lenguaje corporal y significado que se expresan a través del tono y la inflexión de la voz que otra persona utiliza. Y escuchar con los oídos es simplemente escuchar a las personas. Y escuchar con los oídos es simplemente que solo estamos escuchando palabras, pero no estamos usando ese sentido para poder escuchar con el corazón. ¿Qué significa esto? Que la comunicación se trata solo de palabras. El escucha empático es muy poderoso porque nos va a brindar ese dato preciso con lo que se puede trabajar. En lugar de proyectar una propia autobiografía o asumir un pensamiento, es también este sentimiento, esta motivación de asumir este sentimiento que sea algo real, no algo que nos cueste esfuerzo, sino algo que realmente nos está creando una conexión más profunda, a crear esa conexión profunda con la otra alma humana, que es lo que está necesitando que nosotros podamos escuchar realmente lo que está pasando por su sentir o qué es lo que le está ocurriendo o por qué se está llevando cierto problema o cuál es la situación por la cual está atravesando. En las habilidades de retroalimentación, para comunicar nuestro mensaje a los demás, debemos poder compartir nuestras inquietudes a retroalimentación a los demás de manera efectiva y educada. En nuestras relaciones familiares podemos utilizar las siguientes pautas para ayudar a iniciar conversaciones que podrían resultar difíciles. Evitar culpar al otro, comenzando con las declaraciones con yo o en lugar de tú. Sean específicos sobre lo que está sucediendo sin culpar al otro. Expresar lo que se necesita en términos positivos, decir lo que se quiere en lugar de lo que no se quiere. Ser cortés, observe lo que los demás hacen bien y dígaselo.
La declaración debe seguir siempre la fórmula siguiente. Me siento, cómo me siento, acerca de, necesito. Entonces, todas estas son puntos claves para poder tener esa comunicación más efectiva. Si ha ocurrido un conflicto, ¿cómo podemos ser unos mejores oyentes? ¿Cómo podemos ayudar a facilitar la comunicación? El describir los roles específicos de cada individuo va a ayudar a desempeñar durante la conversación cómo esta fluya para que comience el diálogo sobre el conflicto. Cada persona acepta un papel, el del hablante o el del oyente. Las reglas para el orador son las siguientes, ¿no es cierto? No culpes ni critiques. Comienzan las declaraciones con yo en lugar de tú. Expresar sentimientos, ser específico, evitar generalizaciones como siempre, o sea, siempre como siempre o nunca, ¿no? Si comenzamos con estas expresiones, realmente lo que vamos a hacer es avivar ese conflicto, ¿no? En lugar de ser un alivio para ese conflicto, sea claro sobre lo que se necesita en términos positivos. Ahora, escuchar y reflejar los sentimientos expresados en el mensaje del orador. Hay que validar el mensaje del orador. Para mí tiene sentido que. O, entiendo que te sientas así, ¿por qué? O podemos formular las siguientes preguntas para profundizar la comprensión de la perspectiva del hablante. El uso de las dos habilidades nos ayuda a escuchar verdaderamente para comprender y también nos ayuda a dar una retroalimentación amable a las actividades que nos ayudarían a practicar el escucha eficaz y la retroalimentación eficaz. Que algo muy importante es los comentarios efectivos. La entrada como respuesta a la salida. 2. La transmisión de información evaluativa o correctiva al original o controlador. 3. Un proceso en que los factores se producen, un resultado se modifica y corrigen y fortalecen por ese resultado. Tenemos también cuando damos una retroalimentación a otros, los ayudamos a realizar cambios o correcciones que pueden ayudarlos a mejorar en su vida personal, su trabajo o sus llamamientos. En Doctrinas y Convenios 121, del 39 al 43 nos dice lo siguiente. Hemos aprendido por triste experiencia que es la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, tan pronto como tengan un poco de autoridad, como supongan inmediatamente comenzarán a ejercer dominio injusto. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ningún poder o influencia puede ni debe mantenerse en virtud del sacerdocio solo por persuasión, por paciencia, por gentileza y mansedumbre, y por amor sincero, por bondad y conocimiento puro que engrandecerán mucho el alma sin hipocresía y sin engaño. Reprender oportunamente con dureza cuando sea motivado por el Espíritu Santo y luego mostrando después un aumento de amor hacia aquel a quien has reprendido, para que no él te estima como su enemigo. Entonces vamos a ver estos pasos para dar comentarios correctivos. En el 1 tenemos desarrollar el coraje para decir algo realmente. No asuma que las personas detectarán señales sutiles. No asuma que la gente puede leer su mente. Piense en lo que vas a decir. Estará menos inclinado a cometer hacer que este problema sea deprimente o sea algo que no tenga una solución. Si corresponde a consultar con un asesor, podemos hacerlo de una manera más profesional o hacerlo de una manera más efectiva. Tenemos también el segundo, podemos programar una cita para reunirnos con la persona.
Entonces, que nos podamos reunir con la persona en privado, considere el momento de su acercamiento, sea paciente con la situación general, aunque más probablemente es que desee resolver las cosas. Ejemplo, de que tengo una inquietud, que me gustaría saber cómo está usted, tienes un minuto el hacerlo o buscar esta resolución, ¿no? 3. Comencemos con una nota positiva. Siempre señalemos los aspectos positivos de la persona y de la situación. El refuerzo positivo nos dará la seguridad de que la intención es honorable. Cuando esto sucede, la persona estará menos inclinada a tomar represalias o estará más inclinada a hacer un cambio. Tenemos también que debemos ser honestos, pero también recordar el objetivo es formar a las personas. Ser honesto no implica ser descuidado o hiriente. No nos dejemos llevar emocionalmente. Al expresar el problema, tenga cuidado de no exagerar. Y ejemplo, ¿qué decir? Me preocupa esto, es lo que he visto y cómo me hace sentir. El que podamos nosotros expresar lo que realmente nos está preocupando y que la otra persona pueda sentir realmente nuestro lado, por qué es la razón de que uno está en esta preocupación, porque uno quiere ayudar, porque uno quiere resolver este problema o este conflicto que está sucediendo. Tenemos también, como preparación, también podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo quieres que se comporte la persona y qué quiero que suceda específicamente? Un ejemplo de qué decir, esto es lo que me gustaría que sucediera. Deje que la persona se exprese. Entonces debemos dar ese tiempo para que la persona pueda abrirse, pueda decir qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le está afectando, cuál es realmente su problema. Como pudimos ver en el video del análisis del quinto hábito de escucha efectiva, que la persona se abrió totalmente, se pudo abrir cuál era su problemática, por qué quería dejar la escuela, por qué quería salir a buscar un trabajo y ya no quería estudiar, pero realmente el trasfondo no era solamente que quería abandonarla porque sí, sino que en el fondo tenía algunos problemas académicos. Entonces, el poder ver cuál es el fondo de por qué esta persona quiere tomar cierta decisión nos ayuda a comprender y qué es lo que está ocurriendo. Deje que la persona se defienda. Es posible que no conozca todos los hechos o que esté viendo la situación, no la esté viendo correctamente. El defender su posición cuando sea necesario. Ejemplo, ¿qué decir? ¿Qué opinas? También algo que nos invita es que tenemos que ser de mente flexible. No, si algo que estamos escuchando no realmente es algo que no compartimos, en ese momento no estamos para emitir un juicio, sino para ser escuchas. Sea de mente abierta, tenga en cuenta que usted puede tener o en qué parte está fallando, porque también puede ser algo que nosotros en la familia esté ocurriendo, pero no estemos también dispuestos a ver qué es lo que está pasando. En el compromiso, cuando corresponda, reitere su punto de vista y sus ideas para la resolución positiva. Tenemos también ayudar a las personas a mantener su dignidad, permita que las personas salven las apariencias por así decirlo. Recuerde que probablemente se asociará a que las personas en el futuro no destruyan las relaciones. Si avergüenzas, humillas a la persona, las probabilidades de que ella tome represalias son mucho mayores en que las situaciones sean más destructivas. Ejemplo, decir, pido disculpas si esto es lo que ha creado un estrés indebido, aprecio la oportunidad de trabajar con usted, gracias por tomar el tiempo, por tomarse ese tiempo conmigo. Entonces, sobre todo tener esa cortesía,
esa humildad, esa amabilidad para con las otras personas. Tenemos en el paso en el seguimiento, que continuar abordando las situaciones cuando correspondan, comprometerse a la resolución del problema, incluso si lleva algunas semanas o meses resolverlo. Tu relación con esa persona puede resultar un poco incómoda por un tiempo, pero ten paciencia, invierta en la relación, recuerde que las relaciones sólidas y gratificantes requieren tiempo y esfuerzo. Y si no, repetimos los pasos anteriores que habíamos visto para fortalecer esta comunicación efectiva, ¿no? Algo que también debemos evitar para no crear malos entendidos en la comunicación y la resolución de conflictos es no chismes ni hables a las espaldas de otra persona. La prueba definitiva de la caridad es la compasión. No destruyas la reputación y el buen nombre de las personas. Abordar el tema solo con asesores de confianza si es necesario. ¿En qué habilidades de escucha necesitas trabajar personalmente? Pueden ustedes compartir sus respuestas en el grupo de WhatsApp. Me gustaría conocer cuáles son sus respuestas acerca de lo que escucharon aquí en el video, qué es lo que ustedes piensan que podrían mejorar para sus habilidades de escucha, qué es lo que necesitan trabajar y qué cosas aconsejarían a las demás personas para que puedan mejorar estas habilidades de escucha tanto en sus vidas personales. En mi vida personal pienso que una de las habilidades de escucha que necesito crear es esa empatía para con las demás personas, el saber qué es lo que está atravesando esa persona, qué es lo que necesita, crear realmente ese vínculo. Entonces, en mi parte personal es lo que yo he sentido en este taller que a mí me tocaría trabajar. Me gustaría conocer qué es lo que a ustedes les ha tocado en su corazón, de qué habilidades de escucha necesitan trabajar para poder tener una comunicación, una resolución de conflictos efectiva en su vida personal, en cada uno de sus hogares. Me gustaría escucharlos y ante todo agradecerles por participar en este taller. Nos quedan ya pocas clases para terminar y ante todo agradecerles por su colaboración y su ayuda en este taller. Muchas gracias por su participación.